Buenas noches, mis amados hermanos. ¿Cómo han pasado los años? Estamos por terminar un año más, y que bueno, para muchos no fue muy alentador, muy agradable, que ha tenido muchos desastres para quizá la más gran mayoría de las personas, y bueno, de alguna manera puede ser para todos. Pero todas las expectativas, todas las metas que uno tenía desde el año pasado para iniciar este año, pues seguramente no se cumplieron al pie de la letra por las circunstancias que pues de alguna manera estamos pasando. Para muchos este año fue terrible. Escuché a algunas personas decir precisamente esos términos: qué año tan feo, qué año tan horrible. Pero aún de este tipo de años podemos sacar cosas muy, muy buenas. Y pues quiero iniciar esta meditación tomando en cuenta una cita que se encuentra en el libro de los Salmos. Voy a pedirles que vayamos al libro de los Salmos en el capítulo 90. Voy a tomar en cuenta 4 versículos de este pasaje, Salmo capítulo 90. Primeramente el versículo 4, Salmo capítulo 90, versículo 4, nos dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Más adelante, los versículos 10 al 12, dice la palabra de nuestro Dios, dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Un año más. Y estos versículos de la palabra de nuestro Dios nos enseñan sabiduría de cómo aprovechar al máximo el tiempo. Considerando que este Salmo 90, fue escrito por el autor de este Salmo fue Moisés, pues de alguna manera podemos considerar que este salmo es el más antiguo de los 150 salmos de este libro. Así que pues estaremos hablando de algo, el canto más antiguo mencionado en el libro de los Salmos. Pero posiblemente se escribió en el fracaso de Israel en Cades Barnea. Este evento se menciona en el libro de Números en los capítulos 13 y 14. Fue a partir de ese evento que el pueblo de Israel vagaría por 40 años en el desierto. Antes de iniciar el proceso de la conquista de la tierra prometida, el pueblo de Israel tuvo que pasar, no debería, pero tuvo que pasar por estos 40 años precisamente por el pecado. Y recalco, pues esto del COVID-19 mucho tiene que ver por el pecado de la humanidad. Así que pongamos mucha atención en lo que nos trata de decir la palabra de Dios en este momento. ¿Cuántos años han pasado ya a lo largo de nuestra vida? Pero me interesa más que pensemos y reflexionemos en la siguiente pregunta: ¿cómo queremos vivir los próximos años? Bueno, este salmo es la reacción de Moisés a la crisis. Ese salmo lo resalta claramente, y ustedes, si lo leen de manera personal, yo estoy tomando en consideración solamente estos 4 versículos que acabamos de leer, pero ustedes lo pueden leer de una manera para que podamos percibir la crisis que Moisés y obviamente el pueblo de Dios están viviendo en ese momento antes de peregrinar los 40 años en el desierto. Ese momento de crisis en Moisés lo llevó a tomar 2 decisiones importantes. La primera de ellas fue ponerse a orar. Se puso a orar delante de Dios, y en segundo lugar buscó un lugar de refugio precisamente en la persona de Dios. Voy a pedirles que vayamos a una cita bíblica que nos ayude a entender un poco mejor lo que estoy tratando de decir. En Deuteronomio, voy a pedirles que vayamos a Deuteronomio. Fue uno de los 5 libros escritos por Moisés. Deuteronomio capítulo 33, en el versículo 27. En este versículo nos dice algo importante. Dice este versículo, Deuteronomio 33, 27, dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Fue ese tipo de fe lo que fortaleció a Moisés en ese tiempo de prueba,
tremenda prueba, de tremenda crisis en el desierto. Y bueno, tomando en cuenta los versículos que ya leíamos hace unos momentos, son 4 versículos. Quiero considerar estos 4 versículos dividiéndolo en este mensaje en 3 partes, tomando en consideración cómo Dios maneja el tiempo, tanto en Él mismo como en cada uno de nosotros como personas. Y quiero introducirme en el primer punto, quiero considerar el versículo número 4. Salmo capítulo 90, versículo 4. En este versículo nos dice algo determinante acerca del tiempo, pero en lo que respecta a Dios. Por eso quiero que tomemos en cuenta esto. Entonces, este primer punto lo he titulado Dios es eterno. Salmo capítulo 90, versículo 4, ya lo leímos, pero vamos a tomarlo en cuenta nuevamente. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Es decir, para nosotros el vivir 1000 años de nuestra existencia, para Él solamente es un día. Es un ejemplo muy interesante resaltar acerca de cómo se maneja el tiempo con Dios, o cómo se maneja el tiempo allá en la presencia de Dios. Hay una gran diferencia entre ser inmortal y ser eterno. En Malaquías capítulo 3, voy a pedirles que vayamos a este versículo de la palabra de nuestro Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6 nos dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Este versículo es un poco fuerte porque dice diciendo que Él no cambia. Es decir, Él es paciente con nosotros. Dice aquí la palabra de Dios que porque Dios no cambia, no hemos sido consumidos. Es claramente lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo. Y te recalco que hay una gran diferencia entre ser inmortal y ser eterno. Hay una diferencia precisamente en estas partes, tanto en Dios como en nosotros. En Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, también hace una referencia respecto a esto. Pero vamos a meternos en otras partes importantes de la palabra de nuestro Dios. Recalco, mediante la fe en Jesucristo llegamos a tener vida eterna. Dios es siempre el mismo, recalco, Dios es siempre el mismo. Hebreos 13:8, vamos a tomar en cuenta este versículo. Dice así la palabra de nuestro Dios: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Recalco, Jesucristo no cambia. Jesucristo es eterno. Dios mismo es eterno, recalcando lo que nos dice la palabra de Dios. Mediante la fe en Jesucristo llegamos a tener esa vida eterna. Y recalco y enfatizo nuevamente, Dios es siempre el mismo. Dios es eterno. En segundo lugar, voy a pedirles que vayamos a la siguiente cita, Salmo capítulo 90, versículo 10. De alguna manera este versículo está diciendo que Dios decide cuánto tiempo vamos a vivir. Incluso Él mismo decide cuándo vendrá la segunda venida de Jesucristo. Nadie lo sabe más que Él. Él es el que decide. Dios decide cuánto tiempo. Salmo capítulo 90, versículo 10 nos dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Es tremendo lo que dice este versículo. Nuestras vidas son como un suspiro, no tanto como un pensamiento, porque algunas personas lo mencionan así, pero es como un suspiro, dice aquí de alguna manera la palabra de nuestro Dios. Moisés habla de 70 años. Otros pasajes anteriores a hablaba de más años, de más edad, que las personas llegan a vivir hasta más de 700 años y cosas por el estilo. Y después empezó a hacer un promedio de 100 años. Y aquí en esta parte de la palabra de Dios, ya Moisés resalta en este salmo 70 años. Moisés habla de 70 años como límite para vivir. Dice aquí, al menos que Dios conceda 10 años más a aquellos que, como dice aquí, más robustos. Pero esos 10 años más, ahí resalta ciertos detalles que nos habla de molestia, trabajo y cosas difíciles que ya el cuerpo ya no resiste. Dios decide cuánto tiempo
viviremos todos y cada uno de nosotros. A menos que Dios decida algo diferente, como mencionamos, 10 años más, Dios decide exactamente la cantidad. Nótese, y me gustaría tomar en cuenta, porque tomando en cuenta que el pueblo de Israel estuvo en el desierto y Moisés los estaba guiando para que posteriormente llegaran a la tierra prometida, pues esos 40 años, pues el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, en promedio los que salían eran de 40 años. Entonces, cuando llegaron a ese periodo de 40 años en el desierto, dice la palabra de Dios que toda esa generación que salió de Egipto para entrar a la tierra prometida, toda esa generación murió. Es decir, ninguno de ellos llegó ni a los 80 años. Pero hay un detalle interesante que me gustaría mencionar, y hablo porque el pueblo de Israel no llegó a esa referencia de Moisés a ese de 70 y 80 años, era precisamente la edad de las personas que estaban saliendo de Egipto para entrar a la tierra prometida, y haciendo un énfasis importante en que no entrarían a la tierra prometida, porque todos ellos iban a morir en el desierto. ¿Por qué? Por su pecado. Y es importante resaltar esto, pero hay un detalle que a mí en lo personal me llamó la atención. Nótese que en el caso de Caleb, recordamos que antes del proceso de la conquista de la tierra prometida, y que eso fue determinante para que el pueblo de Israel pasara esos 40 años en el desierto, solamente 2 personas creyeron que podían vencer a los gigantes: Josué y Caleb. Obviamente Josué, su nombre original no era Josué, anteriormente era Oseas, posteriormente se le puso Josué y ese fue el nombre con el cual se reconoce mejor. Pero Josué fue el que continuó el proceso de la conquista de la tierra prometida. Pero Caleb, hay un detalle importante de este otro personaje, que fueron de los únicos que sobrevivieron de los que salieron de Egipto, porque ni Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb. Josué como dirigente del pueblo de Israel, y Caleb tuvo un detalle especial. Recalco, nótese que Caleb se le permitió entrar a Canaán, al igual que Josué. Él entró a la región de Canaán a los 85 años de edad. Vamos a Josué, al libro de Josué, en el capítulo 14. Josué capítulo 14, versículo 10 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Aquí está Caleb hablando. Dice: como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Dice aquí la palabra de Dios. El énfasis de Caleb. Obviamente Josué andaba por esa misma edad, pero aquí Caleb estaba agradecido con Dios porque había entrado a la tierra prometida y estaba en ese momento, ya tenía 85 años, ya era mayor de la edad límite que había puesto Moisés entre los 70 y los más robustos a los 80 años. Caleb tenía 85. ¿Por qué? Porque Caleb, considerando también a Josué, habían creído que sí podían conquistar la tierra prometida, a diferencia del resto del pueblo de Israel que no creyeron. Por esa determinación, y porque creyeron, y es decir, al haber creído, no cayeron en pecado y entraron a la tierra prometida, al proceso de la conquista de la tierra prometida. Ese es algo muy significativo. Y llegamos a la tercera parte. Recordemos que Dios decide cuánto tiempo en nuestra vida, Dios es eterno, y en esta tercera y última parte, Dios es el que nos enseña a vivir. Si Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da el tiempo de vida, Él es el que nos enseña a vivir. En el mismo libro de los Salmos, en el capítulo 90, en los 2 últimos versículos que estamos tomando en cuenta en este mensaje, es decir, el versículo 11 y el versículo 12, nos hablan precisamente de esto. Y en el versículo 11 nos inicia con una pregunta. Dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Estos 2 versículos son relevantes. Recalco, aquí nos está hablando de que Dios nos enseña a vivir, pero también nos expresa su furor, su enojo, su ira, como consecuencia de no saber vivir o no vivir de acuerdo a sus demandas y sus estatutos. Es decir, no ser dominados por el pecado, como sucedió con el pueblo de Israel.
Aquí podemos arribar a dos conclusiones prácticas, en especial de estos versículos. Cuenta tus días. En primer lugar, hay que contar nuestros días. Luego, en segundo lugar, y haz que tu vida valga. Esa es la temática de estos versículos. Pero quiero regresar a la pregunta: ¿quién entiende el poder de la ira de Dios? ¿Quién lo entiende? Recalco nuevamente: ¿quién entiende el poder de la ira de Dios? Bueno, en lugar de responder la pregunta, me gustaría decirles que si lo comprendiéramos, no despreciaríamos nuestras vidas, no desperdiciaríamos nuestras vidas. Lo desperdiciamos en acciones inútiles. Hacemos cosas que no deberíamos de hacer, desperdiciando la importancia de este valioso tiempo que Dios nos ha dado. Así que no entendemos el poder de la ira de Dios. Y de alguna manera, en estos momentos estamos viendo el poder de la ira de Dios. Algo muy leve del poder de la ira de Dios, y está tambaleando no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. La ira de Dios. Debemos temer a Dios, honrarlo y usar nuestra breve vida para su gloria. En Proverbios capítulo 1, en el versículo 7, voy a pedirles que vayamos y pongamos mucha atención a lo que nos dice este versículo. Seguramente es muy conocido por todos, o si no por todos, la gran mayoría de ustedes, pero este versículo es clave y fundamental para aprovechar el tiempo, para vivir apropiadamente. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría, y menciono nuevamente esto, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, y aquí vamos con la contraparte, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que, hermanos, no perdamos de vista estos principios importantes, y en especial la instrucción de Dios en nuestras vidas en estos 4 versículos del libro de los Salmos en el capítulo 90. Y recalco, es Moisés el que lo escribe y nos hace ver, y en nuestros momentos también nos hace ver, nos hace percibir qué tan ligera, qué tan liviana es nuestra vida. Al principio decía 1 año más, pero ¿de qué manera, verdad? ¿Cómo han pasado los años? Me gustaría que hiciéramos un paréntesis a lo largo de nuestra existencia y viéramos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, especialmente en este año que estamos terminando, que estamos a punto de terminar. Al principio les decía que muchos dicen qué horrible año, ¿no? Y sí, pues lo más probable es que sí, pero aún en estas experiencias hay cosas muy buenas. Mucha gente, y hablo, obviamente, seguramente también en todo el mundo y en otros lugares de nuestro país, pero en nuestra iglesia, mucha gente ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Aquellas personas que han partido con la decisión de reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. Dios nos ha dado la bendición de llegar hasta este día. Hay muchas bendiciones en las cuales podemos agradecerle a Dios por este año. Le voy a pedirles que no desperdiciemos la oportunidad de lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de nuestra vida durante todo este año. Él ha querido transformar nuestra vida y Él seguirá haciéndolo. Pero el punto importante de todo esto es de que nosotros lleguemos a valorar el resto de nuestra vida. Ya pasaron los años, ¿cómo han pasado los años? Pero aquí estamos, y si estamos aquí es que Dios quiere algo importante en nuestras vidas, y que el resto de nuestra vida, sea 1, 2, 3, 20, 50 años, los aprovechemos al máximo.
siendo agradecidos con Dios y conscientes de la ira de Dios al desaprovechar o malgastar nuestro tiempo. Los invito a reflexionar y recapacitar mucho en la necesidad de aplicar en nuestra vida esta enseñanza, esta instrucción de la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo.